podemos nosotros cumplir, cómo podemos de alguna manera alinear todos esos sueños, todos esos anhelos, todo lo que queremos lograr como seres humanos articulado a la estrategia corporativa, porque realmente es difícil cumplir un sueño personal si no está alineada a la meta corporativa de la organización a la cual hacemos parte del emprendimiento que de alguna manera estemos desarrollando. Bueno, sin más preámbulos, vamos a dar inicio. Básicamente, la herramienta que hemos creado, que hemos diseñado, se llama Método Trepador para cumplir sueños personales y metas corporativas. Sale publicado en el año 2021, por allá a mediados de año. Vamos a cumplir un añito ya de tener Método Trepador en el mercado por parte del sello Pay2, empresa de Editorial Planeta. Como bien lo comentaba Ricardo, en una breve introducción, yo soy consultor empresarial, llevo unos 21 años, perdón, trabajando procesos de implementación de sistemas de gestión, desarrollo de actividades de planeación estratégica para las organizaciones y el fortalecimiento de habilidades blandas en equipos comerciales y directivos. Y básicamente esos tres corrientes de información son las que conforman esta metodología, que de alguna manera, si la aplicamos de manera asertiva al interior de nuestros negocios, si la aplicamos de manera asertiva al interior de nuestras vidas, pues podremos cumplir resultados de una manera mucho más fácil en todo lo que estemos anhelando, en todo lo que estamos de alguna manera nosotros queriendo cumplir en todos los planos de nuestra vida. Bueno, hay dos indicadores que sustentan básicamente nuestra metodología. El primero es un informe de la Universidad de Scranton en Pensilvania, Estados Unidos, del año 2017, donde realizaron una encuesta a nivel mundial y detectaron que solo el 8% de la población logra cumplir los propósitos del año. ¿Y cuáles son los propósitos del año? Todo lo que nosotros soñamos, anhelamos. El 31 de diciembre algunas personas tienen el agüero de consumir 12 uvas, cada uva representa un mes, tiene un significado, y yo le pregunto a las personas que de alguna manera tienen este agüero y les digo, ven, ¿qué significaba la uva número 7 por ahí en marzo o en el mes de abril? Y la gente a veces no lo recuerda, no lo tiene claro, no sabe cuáles son básicamente como esas metas que en un principio quiso o tenía de alguna manera en mente. Entonces, esto es un indicador muy pobre, muy pocas personas. Si aquí vemos un grupo de 30 personas, básicamente 3 por 8, 24, 2.4 personas apenas estarían cumpliendo los propósitos y los sueños que se están proponiendo. Y el otro gran indicador que es mucho más preocupante y que los puede estar tocando a ustedes en sus empresas es un informe que hace la gran encuestadora Gallup desde el año 2000 aproximadamente. Colombia está incluido dentro de este indicador y este informe refleja la siguiente cifra: el 85% de los trabajadores a nivel mundial manifiestan no sentirse satisfechos con su trabajo, ni comprometidos ni identificados con el mismo. Incluso abro comillas. Muchas personas en el mundo odian su trabajo, incluso a su jefe, cierro comillas. El informe de Colombia es mucho más desalentador, porque en Colombia no tenemos el 85%, tenemos el 87% de insatisfacción laboral, es decir, solo el 13% de la población se siente contenta, comprometida y alineada con su trabajo y con el desempeño laboral que está teniendo. Entonces, nosotros lo que queremos con Método Trepador es básicamente cambiar estos dos indicadores, cambiar el indicador personal. Queremos que el 100% de la población cumpla lo que se propone, cumpla sus sueños. El mundo es infinito en términos de riqueza para que de alguna manera cumplamos o desarrollemos estrategias que nos permitan acercarnos y mejorar este indicador. Y lo que le digo siempre a los empresarios y a las personas, tenemos que tener altos niveles de satisfacción con lo que hacemos. El mejor trabajo es el que sale de una persona contenta y de alguna manera, si no estamos siendo felices en nuestro trabajo, en lo que estamos haciendo, yo le digo a las personas, cambia lo que estás haciendo, busca algo que realmente te conecte de manera positiva, porque de alguna manera pues termina haciéndose daño y termina haciéndole un daño a la organización. Entonces lo que buscamos es básicamente atacar estos dos indicadores que afectan de alguna manera los resultados de las organizaciones. Básicamente, bueno, entonces, perdón, ¿por qué trepador? De hecho, esto fue una discusión con la editorial porque la palabra trepador tiene un mal significado. Trepador, si tú lo buscas en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, dice aquella persona que desea escalar socialmente sin escrúpulos, valiéndose de cualquier fin o de cualquier artimaña. Pero en el segundo renglón vamos a encontrar un significado que dice viene de la palabra trepar. Y trepar significa subir a un lugar muy alto, poco accesible, valiéndose y ayudándose de los
los pies y de las manos. Y para mí, la vida es una cumbre. Todos estamos trepando una cumbre, todos estamos trepando de alguna manera. Para cada persona la cumbre significa algo diferente. Para unos estudiar una carrera, terminarla, hacer una especialización, una maestría, tener un salario, vincularse laboralmente con una organización, crecer profesionalmente, educar a sus hijos, crear una vida de pareja. Entonces, por eso, de alguna manera, bueno, la editorial en un principio estaba en desacuerdo con la palabra trepador. En un consejo editorial, pues se sometió a consideración y después de escuchar la justificación, pues avalaron básicamente el nombre. Inicialmente se iba a llamar trepador, posteriormente adoptamos el nombre de método trepador. ¿Y qué es el método trepador? El método trepador es una herramienta metodológica que permite que las personas cumplan sus sueños personales articulado a la estrategia corporativa. ¿Y cómo lo hacemos? A través de una serie de elementos o de una serie de etapas que si desarrollamos de manera satisfactoria, de manera juiciosa, vamos a poder cumplir los resultados que tanto hemos soñado y que tanto hemos anhelado en nuestra vida. Entonces, ¿cómo nació este proceso? Este proceso nace de la experiencia, como les decía en un principio, de haber asesorado muchas empresas. Hemos estado en empresas de diferentes sectores de la economía a nivel nacional e internacional y todas las empresas tienen los mismos problemas. Tienen dos problemas básicos. El primer problema, actitud de su equipo de trabajo. Recuerden la diferencia entre la actitud y la aptitud. La actitud es la disposición que tiene el individuo o el ser humano respecto a una situación. La aptitud es la aptitud con P es el conocimiento que cada individuo logra desarrollar a través de su proceso de formación a lo largo de su vida. Entonces, después de ver múltiples conductas al interior de las organizaciones donde hay dos problemas estructurales, actitud de su equipo de trabajo y comunicación, no nos comunicamos de manera asertiva. Entonces, antes de la pandemia, antes de marzo, veníamos desarrollando procesos de fortalecimiento comercial en la ciudad de Bogotá, en empresas relacionadas con el sector automotor y desarrollamos un modelo que iba orientado a fortalecer a las personas en habilidades blandas, es decir, temas relacionados. Habilidades blandas son todas las actividades que no se aprenden básicamente en la universidad, sino que se adquieren a través de la experiencia. Trabajar bajo presión, comunicación asertiva, liderazgo, esta serie de herramientas, pues uno las va adquiriendo a lo largo de la vida, en la medida en que uno vaya experimentando situaciones en el campo laboral o en el campo personal. Entonces, empezamos a desarrollar fortalecimiento de habilidades blandas basadas en inteligencia emocional, cómo ser conscientes de nuestras emociones, en programación neurolingüística, en una herramienta que se llama la estructura del eneagrama. Veníamos de trabajar procesos y de implementar y certificar empresas en diferentes normas técnicas nacionales e internacionales y tradicionalmente desarrollábamos procesos de planeación estratégica. Entonces, combinamos esos tres fuentes de información o esos tres elementos y creamos esta herramienta. Teníamos una necesidad en un concesionario específicamente de la ciudad de Bogotá, de una marca premium, específicamente en Mercedes-Benz, necesitábamos tener un proceso de mejora y la compañía había hecho de todo para obtener los resultados, pero esos resultados no se daban, no se daban, no se daban y llegamos a la conclusión que si tocábamos a los individuos y a las personas que hacen parte de la organización desde su ser, desde su motivación, desde sus sueños, íbamos a lograr resultados muy positivos y esos resultados se lograron. Y los que tienen la oportunidad de tener el libro, pues en el prólogo van a poder ver el testimonio básicamente de uno de los miembros del grupo directivo de este grupo empresarial, donde logramos resultados muy positivos. Método Trepador tiene un logo. El logo que tiene Método Trepador es la analogía, ustedes lo ven acá en el costado izquierdo, es la analogía de una cumbre. Esta curvatura es como si fuera una cumbre, una gran cumbre, y hay una persona que alza los brazos y como quien dice triunfé, llegué, lo logré. Y tiene un lado negro y un lado blanco, un lado oscuro y un lado de luz. ¿Por qué? Porque los seres humanos somos luz y somos sombra, porque tenemos un lado positivo y tenemos un lado negativo, porque nos cuesta trabajo reconocer las debilidades que tenemos nosotros dentro de nuestro comportamiento y dentro de la conducta que adoptamos en diferentes situaciones al interior de la organización. Si nosotros logramos conocer cuál es el lado de luz y cuál es el lado de sombra de cada uno de los miembros del equipo, vamos a poder tener resultados mucho más asertivos en los procesos de comunicación, vamos a lograr cumplir nuestros sueños personales y vamos a lograr que la organización cumpla con la estrategia corporativa y con todo lo que está planeando para el desarrollo de su modelo de negocio. Este es el significado. Entonces, Método Trepador nace como una necesidad, como una herramienta para mejorar los resultados de un sector,
particular y se convirtió en una poderosa herramienta para cumplir sueños personales y metas corporativas. ¿Y cómo arranca todo este proceso? Son 16 pasos que de alguna manera, si los cumplimos de manera articulada, vamos a poder lograr todo lo que nosotros propendamos, que queramos en la vida o anhelemos. Y lo primero tiene que ver con la motivación. Miren, las empresas permanentemente están preocupadas por motivar a sus equipos de trabajo. Los empleados a veces piensan que la empresa no me motiva. Yo digo, estamos equivocados. No podemos buscar la motivación en la empresa, no podemos buscar la motivación en nada que esté por fuera de nosotros. La motivación del ser humano surge desde el interior y a partir de un sentimiento, y ese sentimiento se denomina la gratitud, ¿cierto? Las personas muchas veces dicen, es que la empresa no me motiva. La empresa no es responsable de tu motivación, tu pareja no es responsable de tu motivación, ni siquiera los hijos, que es el amor verdadero, porque los hijos crecen y se van, ¿cierto? Y de alguna manera, si uno pone todo su esfuerzo y toda su motivación en los hijos, pues llegará un momento en que ellos no van a estar con nosotros. Entonces, el origen real de la motivación positiva, porque yo puedo tener motivación, hay dos tipos de motivación, positiva y negativa. El origen de la motivación positiva surge a partir de un sentimiento y el sentimiento se denomina la gratitud. Yo invito a todas las personas que nos acompañan a que cierren los ojos y que analicen cuáles son los elementos por los cuales debemos sentirnos agradecidos. La vida, la salud, así estemos enfermos, tenemos que estar, o sea, mientras exista vida hay oportunidad. Y yo le digo a las empresas y permanentemente promuevo el concepto de que existen dos tipos de problemas, el que tiene solución y el que no tiene solución. Y solo existe un tipo de problema que no tiene solución, que es la muerte, ¿cierto? De resto, todos los problemas tienen solución o puede tener oportunidad. Entonces, la vida es lo más importante, posteriormente la salud, la pareja, el tener un techo, el tener alimentos, ¿cierto? El trabajo y la parte laboral está por allá como en un quinto o en un sexto nivel. Entonces, si nosotros nos conectamos con la gratitud, si conectamos a nuestros equipos de trabajo, a la fuerza de ventas, a las personas que hacen parte de nuestra organización, con todos los elementos que hay a nuestro alrededor por los cuales debemos sentirnos agradecidos, pues vamos a cambiar el estado motivacional del equipo de trabajo y vamos a lograr un resultado mucho más propositivo. ¿Por qué? Porque de alguna manera tenemos que entender que la motivación no surge de ningún elemento externo, de si me fue bien o me fue mal, de si vendí o no vendí, no. La motivación debe surgir desde todos los elementos por los cuales nosotros debemos sentirnos agradecidos y debemos buscar palancas que nos permitan a nosotros poder estar conectados con este sentimiento de manera permanente para evitar que todo lo que nos sucede en el desarrollo de nuestras actividades, el tráfico, el llegar tarde a veces por el tráfico en la ciudad, el conflicto con ese cliente que nos trató mal, el ambiente que a veces nos rodea, pues nos embargue de manera negativa. Entonces, si nosotros, el secreto del éxito de tener un equipo de trabajo motivado y de nosotros lograr altos niveles de motivación en todo lo que estamos emprendiendo, es poder conectarnos con un sentimiento que sea un sentimiento de gratitud, porque la gratitud es la plenitud, que como que no necesitamos nada, como que de alguna manera nos sentimos plenos, nos sentimos llenos, nos sentimos de alguna manera agradecidos por todo lo que de alguna manera existe a nuestro alrededor. Entonces, al lograr tener el equipo de trabajo con alto nivel de motivación, al tener el equipo de trabajo contento, al tener el equipo de trabajo agradecido por todo lo bueno que hay a nuestro alrededor, empezamos a desarrollar temas relacionados con la conducta. Por ejemplo, la humildad. ¿Y qué es la humildad? La humildad es la capacidad que tiene el ser humano de reconocer que tiene debilidades y de acuerdo a esas debilidades actúa, de acuerdo a esas debilidades. Y nosotros estamos acostumbrados a ver dentro de las organizaciones actitudes cargadas de soberbia. ¿Y qué es la soberbia? La soberbia es creer que por cualquier tipo de condición valgo más, porque tengo el apellido, porque soy el dueño del negocio, porque tengo una pareja fit, porque soy bonito, porque de alguna manera entonces empiezo a creer que valgo más que los demás. Y el mundo de los negocios está saturado de posiciones arrogantes y prepotentes. Entonces, tenemos que hacer una evaluación muy profunda de cuáles no son nuestros comportamientos, cuál es nuestra conducta, cómo nos estamos comunicando, porque muchas veces no es lo que decimos, ¿cierto? No es el fondo de lo que decimos, sino la forma como nosotros nos manifestamos, la forma en como nosotros nos expresamos y el tonito que le colocamos a la comunicación y a los procesos que nosotros de alguna manera compartimos.
Recuerden algo, las empresas tienen personalidad y la personalidad de las empresas es directamente proporcional a la personalidad de quienes la dirigen. Entonces uno a veces encuentra empresas arrogantes, encuentra empresas prepotentes, encuentra empresas tímidas, encuentra empresas calladas. Nosotros tenemos que trabajar básicamente en la humildad para poder reconocer cuáles son nuestros errores. La perfección no existe, jóvenes, debemos buscar en la excelencia, debemos buscar permanentemente la excelencia. El ser humano siempre va a tener debilidades. La idea es poder reconocer cuáles son esas debilidades y generar acciones que nos permitan a nosotros poder tener una conducta que nos lleve y nos oriente al éxito, que nos oriente al mejoramiento de las actividades. Entonces, si actuamos con humildad, si reconocemos que tenemos oportunidades de mejora, vamos a empezar a tener un camino orientado al éxito y orientado al mejoramiento continuo en todas las actividades y procesos que nosotros desarrollamos. Posteriormente, la tercera etapa que debemos desarrollar en método trepadores, tenemos que identificar cuáles son las conductas de nuestro ego. ¿Qué es el ego? El ego es lo que nosotros como seres humanos queremos proyectar a las personas, lo que queremos proyectar ante el mundo. Y a veces el ego se sobredimensiona, a veces el ego se sale de la esencia, porque la esencia es lo que realmente nosotros somos, porque queremos proyectar una imagen sobredimensionada, porque queremos proyectar una imagen más grande de lo que realmente somos. Y en redes sociales hay una imagen, ¿cierto? Que hay personas que dicen, hay personas que inflan su ego como si fuera un globo de helio y no se dan cuenta, bueno, y lo van inflando con sus ingresos, con su cuenta bancaria, con su apellido, con su aspecto físico, en la medida en que van pasando por la vida, pero no se dan cuenta que vivimos en un mundo lleno de alfileres. Los tres puntos de quiebre del ser humano, chicos, son salud, dinero y amor. Por eso cuando estornuda, ahorita que estos 2 últimos años han estado de moda los estornudos, y uno, salud, dinero y amor, es porque son los tres puntos de quiebre del ser humano. Y eso muchas veces le llega a uno de manera combinada. ¿Cuántas veces una persona tiene problemas económicos, experimenta la quiebra, se le acaba su relación de pareja y empieza a somatizar cuadros de enfermedad o enfermedades derivadas de la carga de estrés que de alguna manera muchas veces las personas vamos acumulando por no saber manejar las situaciones que se presentan a nuestro alrededor? Entonces, tenemos que manejar muy bien nuestro ego y el mundo de los negocios se encuentra saturado de posiciones arrogantes. ¿Por qué? Porque el ser humano necesita permanentemente reconocimiento. Chicos, les digo algo, la peor herramienta que puede escoger un líder para defenderse de esa batalla es su propio ego. Tenemos que actuar con humildad, tenemos que actuar desde la esencia del ser humano y tenemos que tener procesos de comunicación asertiva. Entonces, método trepador permite conectar y identificar cuáles son los elementos de ese ego, tanto desde el punto de vista positivo como desde el punto de vista negativo, para trabajar en el mejoramiento básicamente de nuestros procesos de comunicación, para lograr equipos asertivos, para lograr trabajo en equipo. La cuarta herramienta que tenemos en método trepador se denomina inteligencia emocional. ¿Y qué es la inteligencia emocional? Fue desarrollada por un autor que se llama Daniel Goleman en el año 1995 y lo publicó a través de un libro llamado Inteligencia Emocional. 2 años posterior a 2 años, en el año 97, publicó un libro denominado Inteligencia Emocional en la Empresa. Yo a todos mis clientes les recomiendo este libro, a todas las personas que hacen parte de un equipo corporativo o si estás en ventas, porque tenemos que manejar altos niveles de motivación. Ya sabemos cómo en el capítulo 1, a través de la gratitud, logramos motivación positiva. Tenemos que ser conscientes de las emociones. Daniel Goleman lo que hacía o lo que hace básicamente en su obra es poder enseñarle a las personas, enseñarnos cómo poder ser consecuentes con las reacciones que nosotros estamos teniendo en la medida en que nos vamos comunicando. ¿Cuál es el origen de las emociones? Poder reconocer cuál es el estímulo. Existen más de 250 emociones, de acuerdo al autor Robert Plutchik, que publicó un libro que se llama La Rueda de las Emociones. En la Rueda de las Emociones encontramos más de 250. Y cuando uno le pregunta o cuestiona en los diferentes equipos de trabajo o incluso en su núcleo familiar, ¿cuál es la emoción más presente en nuestra vida? Y lastimosamente es la ira, ¿cierto? Vivimos berracos, vivimos disgustados, vivimos inconformes, estamos inconformes con el mundo, con el entorno, con la sociedad, con la política, con la religión, con el trabajo, con el sueldo, con los ingresos, con los resultados. Y la ira es el sentimiento más profundo, más frecuente, o es la emoción más frecuente a nuestro alrededor. Y no nos damos cuenta y no somos conscientes de cómo reaccionamos cuando tenemos ira. Y resulta que existen más de 249, más de 250 emociones diferentes.
a la emoción que sentimos con la ira. Y existe una diferencia entre lo que es una emoción y un sentimiento. Una emoción es un impulso emocional pasajero, es la reacción que se genera desde el subconsciente por un estímulo externo. Algo sucede a nuestro alrededor y nuestro cuerpo reacciona dependiendo de eso. Esas emociones, pues de alguna manera están presentes en nuestra vida. Entonces yo los invito a que ustedes hagan un balance y reflexionen qué es lo que más, cuáles son las emociones más presentes a lo largo del día. Eso es inteligencia emocional, ser conscientes acerca de lo que nosotros estamos viviendo, de lo que nosotros estamos sintiendo y cuáles son los estímulos que generan conductas positivas o reacciones positivas o negativas de nosotros como seres humanos y cómo estamos interactuando con nuestro entorno. ¿Y qué diferencia entre una emoción y un sentimiento? Entonces, la emoción es un estado emotivo pasajero, la emoción tiene una corta duración, pero un alto nivel de intensidad. La emoción de alguna manera surge desde el subconsciente y es incontrolable por parte del ser humano y puede ser fácilmente percibida por parte de su interlocutor. El sentimiento es, a diferencia de la emoción, es de larga duración, tiene un menor nivel de intensidad y la emoción y el sentimiento de alguna manera pues se va construyendo. Digamos que es como una interpretación de la emoción. Entonces en ese segundo indicador que yo les mostraba al inicio de la conferencia de la gran encuestadora Gallup, de que muchas personas manifiestan odiar a su jefe, claro, muchas personas manifiestan odiar a su jefe porque construyen un sentimiento, ¿cierto?, de insatisfacción derivado de las emociones del día a día y de la forma en cómo nosotros nos estamos comunicando. El sentimiento nosotros lo alimentamos internamente, entonces debemos empezar a tener sentimientos positivos derivado de la interpretación que nosotros tengamos de las emociones que hay al interior. Entonces, al momento de nosotros poder trabajar la inteligencia emocional, vamos a poder tener control sobre nuestro cuerpo, vamos a poder tener control sobre nuestros impulsos y vamos a poder lograr procesos de comunicación más asertivos. Cada vez que tengamos una reacción desde negativa, que nos haga sentir mal, que nos haga reaccionar de manera impulsiva, que no nos permita a nosotros poder tener un proceso de comunicación como el que nos quisiéramos tener de manera positiva, hagamos una reflexión acerca de cuáles son los estímulos que de alguna manera están generando reacciones positivas o negativas desde la inteligencia emocional. La quinta herramienta que nosotros articulamos dentro del proceso es la programación neurolingüística. ¿Y qué es la programación neurolingüística? Entonces, miren cómo es el proceso de evolución. Nos conectamos con la gratitud, empezamos a identificar, entonces tenemos altos niveles de motivación, empezamos a trabajar todos los temas relacionados con las conductas que tienen que ver con la humildad, cómo estamos manejando el ego, cómo de alguna manera nos estamos comunicando, qué estamos sintiendo a lo largo de nuestro proceso. Y pasaríamos a un tema de programación neurolingüística. ¿Qué es la programación neurolingüística? La programación neurolingüística es la incorporación de prácticas que de alguna manera nos permitan a nosotros ser mejores seres humanos, poder lograr mejoramiento. Miren, la programación neurolingüística en un ejemplo muy sencillo es, quiero bajar de peso, pues entonces deje de comer, de comer comida chatarra, de comer a deshoras, regule su alimentación, haga ejercicio y empieza a desarrollar prácticas saludables. Entonces la programación neurolingüística es, voy a incorporar dentro de mi mente y dentro de mi subconsciente cuáles son las prácticas que de alguna manera me llevan a un mejor resultado. Vamos, quiero tener un mejor vínculo comercial con mi cliente. Seamos muy amables con el cliente. Buenos días, buenas tardes, bienvenido a la compañía, bienvenido a SS Electrónica, ¿en qué le puedo ayudar? Bien pueda, siga, ¿qué necesita? Porque el cliente no compra el producto, el cliente compra la relación, compra el vínculo emocional que nosotros generamos con el cliente. Si nosotros no generamos un trato asertivo con nuestro cliente, si no somos amables, pues el cliente simplemente va y compra en la competencia o va y compra en el almacén de enseguida o va y compra en otra persona. Entonces tenemos que recuperar eso que se ha perdido, el manual de urbanidad de Carreño. A mí me tocó en el colegio manual de urbanidad de Carreño. Llegó, salude, se va, despida, se le prestaron, devuelva y agradezca. Tengamos, y el manual de urbanidad son 72 páginas para trabajar en elementos y en herramientas que nos permitan ser mejores personas, para que generemos un impacto positivo en las personas. Hay una frase que yo empleo en el libro que está relacionado con el tema del éxito y está asociado a este capítulo que se llama programación neurolingüística. Es más, yo les voy a hablar de las 3 definiciones de éxito que yo he tenido a lo largo de mi vida. Mi primera definición de éxito fue antes de mi primer crisis grande que he tenido, digamos, como ser humano en mi vida, y eso me generó una quiebra y el divorcio en el primer matrimonio.
Para mí el éxito en ese momento era tener empresas certificadas e ingresos, reconocimiento e ingresos económicos. Y tú siempre he tenido muy buenos ingresos y he tenido buen reconocimiento y eso era lo que yo quería lograr en ese momento y las cosas se estaban dando, pero ese no era el camino al éxito. Después de haber experimentado la quiebra, después de haber experimentado una ruptura amorosa que me generó un divorcio, de alguna manera empecé a tener otra definición de éxito, que es aquella persona que cumple sus sueños sin pasar por encima de nadie. ¿Y que es sin pasar por encima de nadie? Cumple la ley, sea asertivo, de relaciones de beneficio mutuo. El negocio tiene que ser bueno para ambas partes, porque cuando no, el negocio es solo bueno para una de las partes, deja de ser negocio. Y esas relaciones comerciales se rompen en el largo plazo. Debemos lograr equilibrio, debemos ganar ambas partes. Entonces, éxito, la definición de éxito a partir del año 2006, que fue para mí esa crisis tan horrible, hasta el año 2020, antes de la pandemia, pues es aquella persona que cumple sus sueños sin pasar por encima de nadie. Y la tercera definición que me la encontré, que es maravillosa, que es de una autora colombiana que se llama Gloria Arroyave, la mejor definición de éxito que yo he podido encontrar en mi vida cuando estaba escribiendo Método Trepar. El éxito se mide con la cantidad de rostros que se iluminan con tu presencia, cierro comillas, abro comillas. El éxito se mide con la cantidad de rostros que se iluminan con tu presencia, cierro comillas. Y me puse a reflexionar acerca de esta frase y esta frase es maravillosa. Aquella persona exitosa es aquella que tiene la capacidad de influenciar, de impactar positivamente a las demás personas, de generar procesos de transformación. Miren los rostros de las personas cuando usted llega a un escenario y si se ilumina la cara de alegría, pues está siendo exitoso con esa persona. Si no alegras el rostro de esa persona, pues no está siendo exitoso. Entonces, la programación neurolingüística tiene que ver con todos esos procesos de comunicación, con todas las prácticas que nosotros podamos desarrollar y podamos orientar para el mejoramiento de nuestros procesos de comunicación. Y al interior de la programación de neurolingüística hay una herramienta poderosísima que se llama los canales de relacionamiento o los sistemas de representación. Y es la forma en cómo nosotros nos comunicamos. Nos comunicamos a través de los sentidos, de la parte visual, de la parte auditiva y de la parte kinestésica. Entonces desarrollamos técnicas para que las personas logren identificar y logren reconocer cuál es su canal de preferencia, su canal, perdón, de representación o de comunicación de preferencia a través de un test. Entonces, una persona visual tiene un comportamiento diferente a la persona auditiva y difiere de la persona kinestésica. Si yo logro identificar cuál es mi proceso de comunicación y cuál es el proceso de comunicación de mi cliente, voy a poder lograr una comunicación mucho más asertiva, ¿cierto? Y cuando yo me comunico de manera asertiva, pues vamos a poder lograr tener resultados de manera conjunta. Entonces, podemos desarrollar técnicas y podemos desarrollar herramientas que nos permitan a nosotros poder identificar y poder reconocer, pues, cuál es el sistema de representación predominante en nuestra vida que de alguna manera nos permite ser más asertivos en la forma en cómo nos comunicamos, porque muchas veces transmitimos un mensaje de una forma y nuestro interlocutor lo interpreta de manera diferente. ¿Por qué? Porque hay una relación que se ha construido, porque hay unos sentimientos vinculados en el vínculo laboral o en el vínculo profesional. En muchas organizaciones hay vínculos familiares porque trabaja uno con la esposa, con el tío, con el sobrino, con el primo. Muchos de los almacenes o de los negocios que hoy nos acompañan acá son negocios familiares y cómo manejar el proceso de comunicación para ser asertivo y no llevar los problemas a la casa y no traer los problemas de la casa, digamos, al trabajo. Posteriormente, trabajamos una herramienta en el sexto punto de método trepador que tiene que ver con la herramienta del eneagrama. Esta herramienta es poderosísima. Podríamos hacer muchos live relacionados o webinars relacionados con la herramienta del eneagrama. El eneagrama es un sistema de representación o es un sistema que nos permite a nosotros poder describir las conductas del ser humano. Fue desarrollado hace más de 2500 años por los egipcios y de alguna manera describe las conductas del comportamiento del ser humano de una manera tan exacta que nos permite a nosotros poder conocer cuáles van a ser las reacciones o los estímulos de manera anticipada de cada persona si yo logro reconocer a qué tipología de personalidad pertenece la persona. El eneagrama tiene un sistema, tiene una imagen que representa básicamente las 9 tipologías. Algunas personas cuando ven esta imagen generan algo de aversión porque piensan que esto es esotérico, esto no tiene nada que ver con esoterismo, no tiene nada que ver con religión, tiene que ver con el estudio de la conducta y el ser humano y cuáles son sus reacciones desde su edad infante, durante su adolescencia y durante su edad adulta, que describen de una manera exacta cómo se comporta cada ser humano. Entonces existen 9 tipologías. Estas líneas tienen un significado. Voy a poner un ejemplo. Una personalidad, yo me identifico como personalidad tipo 2, ¿sí? Yo como personalidad tipo 2, cuando amanezco mal, cuando estoy de mal genio, cuando
alrededor hay estímulos que me llevan o me conectan de manera negativa, pues de alguna manera tomo la conducta negativa del 8. Entonces esto tiene un significado. Y cuando estoy muy bien, amanezco bien, estoy motivado, contento, estoy feliz, pues de alguna manera tomo la conducta positiva del 4. Entonces por eso el significado de estas líneas, porque existen reacciones positivas y negativas en el ser humano. Entonces cada tipología de personalidad, o no existe una mejor que otra, porque a veces las personas dicen, ay, no, es que el 8 es muy duro, el 8 habla muy duro, es que el 1 es muy exigente, es que el 3 de alguna manera, entonces si no es exitoso, que el 4 es melancólico. Cada tipología tiene conductas positivas y negativas. Cada ser humano tiene como 9 niveles de desarrollo, pasando desde el nivel malsano, desde cuando uno se siente muy mal, hasta el nivel sano, cuando uno se siente pleno. A lo largo de muchos años, el enneagrama yo tuve la oportunidad de conocerlo por allá en el año 2006 y lo hemos incorporado como parte, como una herramienta metodológica para fortalecer nuestros equipos de trabajo y las empresas que atendemos, pues de alguna manera lo que buscamos es poder hacer que cada persona identifique lo positivo y lo negativo de su conducta, identifique lo positivo y negativo de sus compañeros de trabajo, identifique lo positivo y negativo de su jefe, ¿cierto? Para que de alguna manera podamos nosotros aprender a desarrollar técnicas para no engancharnos. ¿Por qué? Porque a veces terminamos enganchados desde el ego, porque terminamos discutiendo desde nuestro ego y no desde la humildad y desde la esencia. Y ahí es donde se generan los conflictos al interior de las organizaciones. Entonces, si nosotros logramos conocer cuál es nuestra tipología, cuál es la tipología de nuestro equipo de trabajo, qué es lo bueno, lo malo de cada uno de los miembros del equipo, vamos a lograr un resultado mucho más asertivo en los procesos de comunicación y al comunicarnos mejor y como equipo de trabajo vamos a poder lograr un mejor resultado. El enneagrama es maravilloso, describe 14 o 15 aspectos de la personalidad del ser humano, pasando por todos los planos, el personal, el emocional, hasta la conducta sexual del individuo está determinada dentro de la estructura del enneagrama y es maravilloso pues uno autoconocerse y conocer las personas con las que se relaciona para poder tener un mejor resultado dentro de los procesos. Aquellas organizaciones donde hemos tenido la oportunidad de incorporar esta herramienta, hemos logrado procesos de comunicación asertivos, hemos logrado una mejora muy significativa en los resultados por el conocimiento, digamos, de las personas y de su equipo de trabajo. Posteriormente, empezamos a identificar cuáles son las zonas de confort. ¿Qué es la zona de confort? La zona de confort es una zona metafórica donde las personas de alguna manera nos ubicamos, donde nos sentimos cómodos. Pero la zona de confort no simplemente es estar bien, ¿cierto? Tener conflictos permanentes con la pareja puede ser zona de confort, tener conflictos permanentes con el jefe puede ser zona de confort. Pero entonces el día que el jefe nos regaña, entonces dice, ay, no, el jefe ya no me está prestando atención, entonces yo ya no soy importante para él, porque ya no me regaña. Tenemos que salir de esas zonas de confort. ¿Por qué? Porque por fuera de la zona de confort es donde realmente están las oportunidades de crecimiento. Albert Einstein tenía una frase que a mí me encanta, es, si esperas tener resultados distintos, no puedes seguir haciendo lo mismo. Si sigues haciendo lo mismo, pues el resultado va a ser el mismo. Tienes que hacer cosas diferentes para que logres resultados distintos. Entonces, al interior de la organización, los protocolos de servicio, la forma en cómo tratamos al cliente, la manera como nos presentamos, la exhibición del punto de venta. Hagan el ejercicio de cambiar, de renovar, de tener todo de manera diferente. Utilicemos protocolos de intervención con los clientes que nos generen una diferenciación y ahí vamos a poder lograr la venta con valor agregado. Porque muchas veces las personas me dicen, Andrés, es que el precio, el precio, el precio, mira, cuando estamos discutiendo precio, el tema pasa a un segundo plano, o sea, el que por precio viene, por precio se va y hemos olvidado el concepto del valor agregado y el valor agregado, recuerden, es todo lo que yo le pueda adicionar a mi producto, todo lo que yo le pueda adicionar a mi servicio, que mi cliente identifique y que por ello esté dispuesto a pagarlo. Las empresas más exitosas son aquellas que se enfocan en el valor agregado más no en el precio. El valor agregado puede ser la forma en cómo yo trato al cliente, el valor agregado es la amabilidad, el valor agregado son los atributos del producto, el valor agregado es la trayectoria de la empresa, el valor agregado es la garantía que usted le ofrece, el valor agregado son las instalaciones, que es todo lo que usted le ofrece al cliente para que el cliente diga, mire, yo sé que allá vale más, pero prefiero ir allá porque estoy conectado emocionalmente con esa organización. Entonces tenemos que generar herramientas y técnicas que nos permitan generar conexiones emocionales con nuestros clientes para lograr la fidelización. Los momentos de verdad que ustedes experimentan en sus puntos de venta son muy cortos, porque sus buenos días, ¿cuánto vale este producto? Ok, gracias. Entonces tenemos que ser muy asertivos en ese proceso de comunicación para generar en ese corto periodo de tiempo un vínculo emocional con el cliente para que el cliente siempre que desee un producto que pueda encontrar en nuestro establecimiento, piense primero en nosotros. ¿Cuáles son las estrategias y las herramientas que nosotros vamos a generar para salir de nuestra zona de confort, para empezar a hacer cosas diferentes y para que de alguna manera el cliente nos diferencie y para poder cobrar más?
y ganar más dinero y ser más rentables y lograr mejores resultados al final de la operación, porque tenemos un negocio que está buscando generar rentabilidad y generar riqueza. Entonces, a partir de ahí, generamos un ejercicio de ruptura de paradigmas. Tenemos que identificar los paradigmas que tenemos al interior de nuestra organización y al interior de nuestra vida. ¿Y qué son los paradigmas? Los paradigmas son modelos de pensamiento. Paradigma es qué es lo que yo pienso respecto a una situación, cuáles son las ideas que tenemos. Yo siempre pongo un ejemplo. Hay personas que son veganas, que no les gusta la carne y a mí me encantan los asados. Entonces, si yo a un vegano lo invito a un asado, yo estoy afectando su paradigma, yo estoy atentando con su paradigma, lo puedo estar incluso ofendiendo. Si yo le digo a un hindú, donde en la India las vacas son sagradas, camina, te invito a un asado a mi casa, pues voy a estar en contra de sus principios, incluso religiosos y morales para ese individuo. Entonces nosotros tenemos que ser conscientes que mis paradigmas pueden ser diferentes a los paradigmas de los demás. Estamos en época electoral y yo veo en Twitter la gente cómo se revienta con comentarios, con ironía, cómo se echan madrazos y cómo se tratan mal por posiciones políticas. Entonces, si es de un partido, entonces odia al del otro, si es del otro, entonces odia al otro, entonces voy a votar por el partido. Dejamos de votar por las ideas. Entonces yo digo a las personas, rompamos los paradigmas. Los paradigmas son modelos de pensamiento, vayamos a la esencia, a lo que realmente es importante. Hoy en día, tanto los partidos de izquierda y derecha tienen buenas ideas y tienen malas ideas. Deberíamos tener la capacidad de extraer las ideas, quitar las personas de por medio y poder decir, voto son por estas ideas, voto por estos conceptos, voto por estos proyectos y no por las personas. Entonces, romper un paradigma es eso. Y en la ruptura de paradigmas nosotros vamos a encontrar dos modelos de personas dentro de las organizaciones. Personas que tienen espíritu pionero y espíritu colono. ¿Y qué es tener espíritu pionero? Ir adelante, transformar, liderar, cambiar. Ser pionero cuesta trabajo, es difícil. ¿Por qué? Porque nos toca innovar, porque tenemos poca información, ¿cierto? Y el colono es el que sigue detrás al pionero. El mundo necesita tanto pioneros como colonos, ¿no? Si nos llenamos de pioneros, entonces tendríamos mucho cacique y poco indio, tendríamos muchas personas dirigiendo y pocos ejecutando. Y si nos llenamos de colonos, pues no vamos a tener personas que de alguna manera dirijan a la organización. Y yo puedo tener espíritu pionero en una actividad y colono en otra, o ser, tener espíritu colono en una y pionero en la otra. Entonces debemos desarrollar habilidades para los dos espíritus. El pionero define la visión, es decir, para dónde voy. El colono ejecuta la misión, ejecuta la labor para que esa visión pueda materializarse. Entonces debemos al interior de nuestros equipos de trabajo y de nosotros mismos identificar cuáles son los paradigmas que tenemos a nuestro alrededor que no nos permiten avanzar o ir un poco más allá en el desarrollo de nuestras actividades. Cuando tengamos la capacidad y la empatía de ponernos en los zapatos del otro, vamos a tener la capacidad de evaluar con objetividad todo lo que sucede a nuestro alrededor y todo lo que ocurre al interior de nuestros procesos y de la organización. Para partir para partir de este elemento, desarrollar modelos de liderazgo en los equipos de trabajo. ¿Cómo desarrollar liderazgo en el equipo de trabajo? Hay tres tipos de liderazgo que no negocio. El método trepador mencionamos realmente 9, pero hay tres que para mí son impajaritables. ¿Y cuáles son? El liderazgo moral, el liderazgo carismático, el liderazgo técnico. ¿Qué es esta vaina? ¿Qué es liderazgo moral? El liderazgo moral es compórtese bien de acuerdo al entorno en el cual usted se desenvuelva. Cumpla con las normas de urbanidad o con las normas que hay alrededor del entorno, ¿sí? Eso es liderazgo moral. ¿Qué es el liderazgo carismático? El liderazgo carismático es la capacidad que tiene un individuo, un ser humano, de transmitir información. Fluidez verbal, expresión oral, escrita. ¿Y qué es liderazgo técnico? El conocimiento específico que uno debe saber sobre algo. ¿Qué pasa cuando nos falta uno de estos tres modelos de liderazgo? Cuando nos falta liderazgo moral, lo que está pasando en este momento en las campañas políticas, ¿cierto? ¿Tiene liderazgo carismático? Sí, uno oye hablar a los políticos, se inspiran, ¿cierto? ¿Tienen liderazgo técnico? Claro, saben de lo que están hablando. ¿Tienen liderazgo moral? No todos tienen liderazgo moral, ¿cierto? Entonces hay corrupción, hay investigaciones, hay temas, entonces se cae, digamos, que ese ejemplo de la persona. Dejemos el liderazgo moral y quitemos el carismático. ¿Qué pasa con una persona que se comporta muy bien en sociedad, es decir, tiene liderazgo moral, tiene muy buen conocimiento técnico de lo que está haciendo, pero no tiene liderazgo carismático, es decir, no tiene capacidad de transmitir? Entonces es aquella persona que se porta muy bien, sabe mucho, pero no sabe transmitir el mensaje. ¿Y qué pasa si me falta liderazgo técnico? ¿Sí? Tengo una persona que se comporta muy bien, habla muy bonito, pero lo que habla no tiene sustento. Entonces, estos tres liderazgos los tenemos que tener todos los seres humanos incorporados. Y a algunas personas les faltan dos o a algunas les faltan incluso los tres. Tenemos que trabajar entonces en la forma en cómo nos estamos comportando, en la forma en cómo nos estamos comunicando y en los procesos de aprendizaje que desarrollamos alrededor de nuestra actividad económica o de nuestro proceso. Entonces, fortalezcamos esos tres modelos de liderazgo y en la medida en que generemos acciones orientadas a la mejora, vamos a tener mejores resultados.
Posteriormente trabajamos en el capítulo 10, el poder de la ley de atracción. La mente tiene poder, las palabras tienen poder. De hecho, ya está demostrado científicamente y a través de cientos de experimentos de física cuántica, herramientas que nos permiten a nosotros poder atraer lo que pensamos. Muchas veces uno piensa en deuda, deuda, deuda y lo que atrae es deuda, ¿cierto? Uno a veces piensa, es más, yo creo que a todos en la vida nos ha sucedido de que pensamos algo y eso se nos materializa y nos da como ese susto, como yo lo pensé, yo lo atraje. Cuando empezamos a trabajar en herramientas de la ley de atracción, cuando empezamos a profundizar en toda la información que hay en el universo respecto a este tema, empezamos a traer cosas positivas para el negocio y lo articulamos de manera adecuada y movilizamos al equipo de trabajo con la siguiente herramienta, que es la construcción del mapa de sueños. ¿Qué es el mapa de sueños? Miren, acá al fondo de mi pantalla, allá está mi mapa de sueños, es de una pared y ese mapa de sueños tiene temporalidad, tiene un corto plazo, un mediano plazo, un largo plazo. Y las personas me dicen, Andrés, ¿eso está valorado? Sí, eso está valorado. ¿Y sé cuánto vale el proceso de corto plazo? Y te puedo decir, en el primer año, ¿cuánta plata necesito yo recaudar para poder materializar eso que estoy anhelando ahí? Y tengo el plan de mediano plazo y el plan de largo plazo, ¿cierto? Y eso está articulado a la estrategia de la organización a la cual pertenezco. Eso está articulado a la estrategia de crecimiento que tengo, digamos, dentro del proceso. Entonces, la idea es poder generar el mapa de sueños con el equipo de trabajo, qué es lo que anhela cada uno y no nos debe dar miedo soñar, porque cuando miro los casos de éxito, personas que han logrado el éxito financiero, económico o empresarial, no han tenido las condiciones, porque a veces dicen, no, es que nació con plata, es que lo heredó. No, muchos de los éxitos que hay a nivel mundial, a nivel empresarial, han partido desde cero, ¿cierto? El señor de KFC, de Kentucky Fried Chicken, arrancó a los 65 años, ¿cierto? Y montó una cadena multinacional de venta de pollo apanado. Entonces, la construcción del mapa de sueños va orientado a que todos los miembros del equipo de trabajo tienen que tener claro qué es lo que quiere lograr, qué es lo que quiere para su vida. Y ojo que el mapa de sueños no es solamente dinero, no es solamente crecimiento profesional, es el equilibrio del ser humano. Y el equilibrio se logra entre la parte personal, cómo me siento yo conmigo mismo, en el rol emocional, cómo es mi vida con mi pareja, en el rol familiar, cómo es mi rol con mis padres, con mis hijos, con mis hermanos, que a veces confundimos con la parte emocional. Cómo es el rol laboral, perdón, donde estamos incorporando, digamos, todo el tema corporativo y cómo es el rol social. Entonces, tenemos que trabajar en esos 5 aspectos, no solo en lo laboral. Y muchos de los negocios que nos acompañan hoy son negocios familiares, donde el dueño es el gerente o el director, el que administra, la esposa es la que maneja la caja o maneja la administración, el tío, el primo, el sobrino, el hijo es el que está en el mostrador o está en la bodega o está en el inventario. Pues de alguna manera a veces se nos cruzan los cables en esos roles y terminamos teniendo problemas de comunicación. Es importante soñar, creer que somos capaces. Tengo, mejor dicho, cientos de experiencias para mostrarles de temas que se han materializado tanto desde el punto de vista positivo como en el punto de vista negativo, porque en la ley de atracción no se diferencia del bien y del mal. Posteriormente desarrollamos actividades relacionadas con, nosotros utilizamos en el capítulo algo que se llama las leyes del karma. Las leyes del karma vienen del hinduismo, es lo único tema que aparentemente es espiritual o teológico dentro del método trepador, pero le damos una interpretación diferente, digamos, al proceso. Somos el resultado de nuestras decisiones, entonces o sea, cosechamos lo que sembramos, la ley de creación, la ley de la causa y efecto. Entonces existen 12 leyes que aplicamos interpretamos a nivel corporativo. Miren, una ley, hay un concepto que se llama embudo de conversión comercial. El embudo de conversión comercial es para yo lograr una venta, cuántas cotizaciones tuve que haber hecho. Y no es una cotización formal, una cotización es que el cliente ingresa y dice, ¿cuánto vale ese regulador? ¿Cuánto vale ese estabilizador? ¿Cuánto vale esa UPS? Ahí estoy cotizando. ¿Cuántas personas para yo lograr una venta, cuántos precios o cuántas cotizaciones tengo que dar? Para lograr una cotización, ¿cuántas personas tienen que conocer mi negocio? Para que esas personas conozcan mi negocio, ¿cuánto tengo que invertir en publicidad? Un negocio que me conoce a mí, ¿cuánto tiempo se demora, digamos, en comprarme? Entonces, dependiendo de la actividad económica, pues existen diferentes tiempos y diferentes tasas de conversión. Cuando empezamos a trabajar en la métrica del negocio, ¿cuánto debo vender diariamente? ¿Cuánto debo vender por asesor? ¿Cuánto debe vender este negocio por metro cuadrado? ¿Cuál es la línea que más se vende? ¿Cómo está rotando el inventario? ¿Cómo debemos optimizar la cartera? Cuando empezamos a incluir indicadores dentro de la operación, vamos a lograr mejores resultados en el desarrollo de nuestros procesos como tal. Incorporamos uno de los capítulos también como el modelo Canvas. El modelo Canvas, Canvas significa lienzo,
fue desarrollado por un suizo que se llama Alex Osterwolder en el año 2011 como parte de una especialización, de una maestría, un MBA que el señor hizo en la Universidad de Harvard, y su proyecto de grado era cómo crear el modelo de negocio en una sola hoja, porque a veces las empresas invierten muchas horas, hombre, en procesos de planeación estratégica que terminan colgados en un anaquel y finalmente no se incorpora como debe ser. Entonces el modelo Canvas nos permite a nosotros poder tener herramientas que nos permitan a nosotros poder conocer el negocio de una manera más asertiva. El modelo Canvas está conformado por 9 elementos que uno empieza a desarrollar desde la propuesta de valor. El primer elemento es la propuesta de valor. ¿Qué le ofreces tú al cliente? Porque uno no le vende productos eléctricos al cliente, uno le vende son soluciones. Y si vamos a vender soluciones, ¿cómo de alguna manera lo vamos a desarrollar? O sea, la propuesta de valor tiene que ir más allá de la transacción, tiene que ir más allá del producto que de alguna manera uno está transando. Así como una constructora no vende casas, para mí una constructora no vende casas, vende sueños, vende anhelos, porque el activo el activo que cualquier persona en el mundo quisiera tener su casa propia. El segundo activo es como el vehículo. Entonces, cuando una empresa dice, no, yo vendo casas, yo digo, no, pues estás vendiendo las mismas casas que vende el resto del mundo. ¿Cuál es tu factor diferenciador? ¿Qué te va a hacer diferente? Entonces, ¿cuál es la propuesta de valor? Después de tener identificada la propuesta de valor, ¿cuáles son los canales cuáles son los segmentos de clientes? ¿Cuál es el tipo de cliente que yo atiendo? El cliente hay que segmentarlo. No todo el mundo es nuestro cliente. Entonces, ¿cuáles son las características sociales o sociodemográficas de comportamiento, de conducta, de cultura de nuestro cliente para enfocarnos en ese sector? Yo siempre pongo un ejemplo y es, si a uno le duele la rodilla, a mí me duele la rodilla, yo quisiera ir al ortopedista experto en rodillas derechas de hombres sedentarios mayores de 44 años, porque ahí voy a encontrar la solución. Cuando uno especializa el negocio, logra mejores resultados. El tercer elemento tiene que ver con el relacionamiento, cómo me voy a relacionar con los clientes, cómo me voy a comunicar, cómo voy a desarrollar básicamente los procesos de socialización, redes sociales. Los canales es cómo vendo, cómo transo, cómo genero transacciones. El quinto elemento tiene que ver con el flujo de ingresos, cómo voy a ganar dinero. Entonces compro materias primas, compro productos, defino un margen de rentabilidad, los almaceno, los exhibo, los vendo, defino un margen de rentabilidad, entonces así gano yo dinero. Entonces, ¿cuál es el flujo de ingresos? Eso en lo que tiene que ver de cara al cliente. En lo que está detrás del cliente, que el cliente no ve, está relacionado con los procesos críticos, cuáles son las actividades que yo tengo que controlar, cuáles son los recursos que tengo que tener para desarrollar de manera asertiva mi modelo de negocio, quiénes son los socios de mi negocio y por último, cuáles son los costos que tengo que controlar. Entonces, el desarrollar un modelo Canvas que se pueda hacer de manera intuitiva, búsquenlo por Google, hay cientos de ejemplos relacionados, tenemos videos cargados en nuestro canal de YouTube de cómo de alguna manera podemos construir el Canvas, esto nos puede aterrizar y nos puede mejorar la estrategia de comunicación con el cliente para ser más asertivos en los resultados que estamos buscando. Cuando nosotros, el capítulo 14 tiene que ver con el trabajo en equipo, ¿cierto? Uno debe contratar personas tan apasionadas como uno tiene que contratar personas que sepan más que uno, para que uno de alguna manera logre resultados. Miren, hay un dicho que dice, si usted quiere ser, mejor dicho, rodéese de 5 borrachos y usted va a ser el sexto borracho, rodéese de 5 personas exitosas y usted va a ser el sexto personaje exitoso. Entonces, creemos relaciones de mejoramiento en equipo, donde aquí traemos una herramienta que se llama la 5C del trabajo en equipo de Tom Peters, donde trabajamos temas relacionados con la comunicación, temas relacionados con la confianza, temas relacionados con la complementariedad, con el compromiso, cuáles son todos esos elementos que el equipo de trabajo tiene que desarrollar para poder lograr un resultado propositivo al final, porque tenemos que reconocer que todos somos diferentes. Y el mundo y las empresas necesitan las diferentes componentes. ¿Para qué? Para complementarnos, para articularnos, para que de alguna manera nosotros podamos lograr éxito en el desarrollo de nuestras actividades. Y como equipo de trabajo, una golondrina no hace verano, ¿cierto? Y yo prefiero equipos homogéneos que equipos donde tengo una persona muy destacada y el resto no tan destacado, no. Yo prefiero un equilibrio, digamos, en el desarrollo de las actividades. La quinceava herramienta, la herramienta número 15, tiene que ver con relaciones y conexiones. Hay un libro, ¿cierto?, que se llama Chains, se llama Cadenas. Ese libro habla acerca de una teoría que se llama 6 grados de separación. La teoría 6 grados de separación habla de que cualquier persona puede llegar a cualquier contacto en el mundo a través de menos de 6 contactos directos entre sí, ¿cierto? Si usted quiere llegar a cualquier persona en el mundo, en menos de 6 contactos llega. De hecho, este libro fue una de las bases sobre las cuales se crearon las redes sociales, los algoritmos de las redes sociales, Instagram, Facebook, una vez se le salen en el algoritmo, le salen como sugerencias de amistad a una persona, pero venga, yo lo conozco, este nombre me suena por ahí de la infancia, es porque todo el mundo está interconectado. Entonces, la idea es poder generar acciones que nos permitan a nosotros
nosotros poder desarrollar herramientas que nos permitan a nosotros poder llegar a ese cliente ideal, a ese cliente rentable, a esa operación que hemos soñado, que nos permita a nosotros poder tener un resultado positivo. Y la última herramienta en método trepador, pues tiene que ver con todas las acciones que hacen que de alguna manera nosotros podamos tener días más productivos, tanto a nivel corporativo como a nivel personal. Y hay una herramienta que a mí me encanta, que fue diseñada por un expresidente estadounidense llamado Eisenhower, de apellido Eisenhower. Eisenhower tenía una matriz de administración del tiempo, donde él decía, vengan, las empresas todo es urgente y todo es para allá. No, señor, estamos equivocados. Las cosas tienen de alguna manera un nivel de importancia y un nivel de urgencia. Él crea una matriz con dos cuadrantes, dos variables, donde dice, mira, las actividades tienen nivel de urgencia y nivel de importancia, pasando desde lo más urgente hasta lo menos urgente, desde lo más importante hasta lo menos importante. Entonces salen 4 variables, 4 cuadrantes donde hay actividades que son muy urgentes y muy importantes. Hágalo ya, eso no lo puedes dilatar, eso lo tienes que ejecutar porque si no va a ser un problema. Siguiendo con el nivel de importancia y bajando el nivel de urgencia, las actividades muy importantes y no tan urgentes hay que planificarlas, hay que planearlas para que no se vuelvan urgentes, para desarrollarlas en el tiempo adecuado. Pasamos al nivel de importancia, bajo nivel de importancia, alto nivel de urgencia. Las actividades, esto es lo que más tienen las organizaciones, actividades urgentes, pero que no son tan importantes. Estas actividades que son urgentes y que no son tan importantes, pues hay que delegarlas, hay que entregárselas a otra persona para que las ejecute y supervisar de que de alguna manera las actividades se realicen. Y definitivamente lo que esas organizaciones deben evitar al máximo, pues son las actividades que no son importantes y no son urgentes y a veces nos la pasamos mucho tiempo en estas actividades. Entonces, chicos, aquí están las 16 herramientas que tienen que ver con método trepador, que si nosotros las empezamos a implementar de manera adecuada a lo largo de nuestra vida, a lo largo de nuestro proceso, vamos a lograr mejores resultados en el desarrollo de nuestras actividades. Ustedes ya tienen el libro, disfrútenlo, hagan el ejercicio de ponerlo en práctica, analicen cada uno de los capítulos. Miren, un cliente que yo atiendo en la ciudad de Medellín, ¿cierto? Tiene una práctica maravillosa, se llama el Club de la Lectura y se reúne todos los días o semanalmente, hacen la lectura de un libro. Entonces, cuando adquirieron Método Trepador, semanalmente analizaban un capítulo. Entonces, esta va a ser la semana de la gratitud. Entonces, se leían el capítulo, que son 2 o 3 paginitas, hacían un ejercicio, al inicio de la jornada hacían una reflexión sobre los temas sobre los cuales deberían sentirse agradecidos y esa semana incorporaban prácticas de gratitud. En 16 semanas, es decir, en 4 meses, en 16 semanas son, sí, 4 meses, lograron un resultado de una transformación maravillosa. Entonces, y empecemos a generar prácticas al interior de nuestra organización que vayan orientadas al mejoramiento de los procesos. Hay una frase ya para terminar y pasar al panel de preguntas, es, si vives quejándote de la vida te va a dar más motivos de que quejarte. Si vives en gratitud o agradeciendo, la vida te va a dar más motivos para agradecer. Es de un autor desconocido, la invitación que yo les hago es, trabajemos desde la gratitud, trabajemos desde las habilidades blandas, trabajemos desde la esencia del ser humano, desde el ser, desde lo que nos moviliza a cada uno de nosotros y los resultados corporativos se van a dar, porque es que el ser humano es uno solo, ¿cierto? Y los resultados de la operación parten del negocio. El negocio puede tener la bodega más grande, el inventario más grande, pero es la gente la que vende. El mayor activo de una organización es su gente. Richard Branson, el multimillonario británico de la empresa Virgin Galactic, Virgin Atlantic, o sea, esa empresa tiene diferentes participaciones en diferentes sectores de la economía y dice, no cuides a tu cliente, cuida a tu colaborador, que tu colaborador se encargará de cuidar a tu cliente. Hay que cuidar al equipo de trabajo, chicos, el equipo de trabajo es lo más valioso, al equipo de trabajo hay que estimularlo, hay que motivarlo, hay que generarle herramientas para que pueda crecer. Las personas que quieran conocer un poco más de nosotros nos pueden contactar a través de nuestras redes sociales, ¿cierto? En la página de Facebook tenemos un fanpage como Método Trepador, nos encuentran como Andrés Hurtado Gómez, en LinkedIn, que es una página, una red social de profesionales y de temas laborales, nos encuentran como Andrés Hurtado Gómez, ¿cierto? _HG. En Instagram publicamos muchos artículos, información, ahí tengo pues también temas personales, ¿cierto? Nos encuentran como todo seguidito, @Andrés Hurtado Gómez, y tenemos un canal de YouTube para que ustedes puedan profundizar, porque el tiempo pues realmente es corto, ya me les tomé más de los 45 minutos y me perdonan por favor, ¿cierto? Me les tomé más de 45 minutos, pero acá van a poder encontrar lives con amigos, con colegas, con coach, con personas, con consultores, van a poder encontrar cada uno de los capítulos desglosados con un mayor nivel de detalle para aquel que no le guste leer, pues de alguna manera pues pueda acceder a la información de manera gratuita a través de nuestro canal de YouTube. Entonces, chicos, esto es lo que es Método Trepador. La invitación que yo les hago es,
alineen el sueño personal, no dejen de soñar. Los sueños personales se pueden lograr de manera adecuada si nos alineamos en el proceso como tal. Muchas gracias, Ricardo, Alejandro, ASC. Yo Andrés, quisiera sí, que si tienen preguntas o si tienen sí. inquietudes, pidan la palabra a través del chat interno. Vamos dando paso a las personas que Permíteme quieran un momento, preguntar. Andrés, ¿sí? ¿Sí? Sí, Y a señor. propósito del último punto que tomas y que está en el capítulo 1 del libro de la gratitud, pues como lo dije al comienzo, muy contento de estar acá compartiendo con todos nuestros distribuidores, con las personas que hacen la razón de ser de ASC Electrónica. Y yo quisiera también en este momento comentarte que tenemos 45 personas conectadas, Uy, 45 de nuestros clientes y quisiera saludarlos pues a todos, pero vamos por lo menos a reconocer las personas de Orión Componentes, Ana María Chan, que nos acompaña desde Ecuador, muchas gracias por conectarse, Ángela, Claudia Pei, Darwin Valdivieso, también por supuesto saludar a la gente de Electrónica ABS, muchas gracias por conectarse, Elianda Holandón, Fabiola Astaiza, Imperio 3, alguien aparece como Jan Yáñez, muchísimas gracias, Jason Osorio, Jennifer, Joana, José Luis, Laura, los amigos de Luces y Sonido allá en Antioquia, también la gente de Luz María Alzate, también la doctora Marta Lucía de la Pava, muchas gracias por conectarse, Mega Tienda Electrónica desde Nariño, el ingeniero Carlos que se conectó y que ya también nos compró un proyecto de energía solar y vendió otro, Mercy Morales, la gente de Osaka en Bogotá, muchísimas gracias, Surti Eléctrico, y si se me pasa alguno, por favor, me disculpan, pero muchísimas gracias. Con esta conferencia, ahorita vamos a dar paso a las preguntas, pero resaltar lo que decía Andrés, por favor, hagamos ese mapa de los sueños, porque ese mapa de los sueños, como lo dice Andrés, uno lo va visualizando, va materializando, le va colocando fechas, le va colocando objetivos y eso se va cumpliendo y obviamente nos va a servir para tener esos objetivos personales con los corporativos, ese presupuesto de ventas que tenemos en cada uno de los almacenes, en cada uno de sus distribuidores, esas metas de ventas las podemos alinear con los objetivos de la empresa. Hagamos eso, lo que dice Andrés, esa métrica de ventas, empecemos a medir cómo llegamos a los clientes, cuáles son los que nos visitan, empecemos a entender eso, ese relacionamiento de los clientes en el momento de la verdad cuando nos llegan. Y pues uno de los puntos también muy importantes que nos decía Andrés es estar muy bien rodeados, o sea, rodeemos de las personas que nos van a hacer más ambiciosos, a obtener mejores resultados. Entonces, eh, quiero darle palabra a nuestro auditorio, darle las gracias por la asistencia, por estar acá conectados. Andrés, la conferencia espectacular. Vamos a tener un espacio de 10 minutos para preguntas. Si alguno de ustedes tiene alguna, con muchísimo gusto, por favor, levanta la mano o puede activar el micrófono y con mucho gusto nuestro lo más fácil, conferencista Ricardo, Andrés. sería que en el chat, lo más fácil es que en el chat pida la palabra y la vamos asignando. Y no nos vamos a decir sin que nos tomemos una foto con cámara encendida, porque quiero verles la cara. Quiero verlos porque el Perfecto. lenguaje no verbal es muy importante y si quieren vamos encendiendo las cámaras y quien tenga alguna inquietud, alguna duda quiera participar en el chat, pues bienvenido. Y de nuevo agradecerles porque sabemos que están en horario de ventas, están en horario de operación ya comercial, pero han sacado el tiempo para esta capacitación que es supremamente importante. Entonces, acá tenemos una pregunta de adelante, Luis Domínguez. Luis, buenos días. Activa de pronto el micrófono. ¿No? Ok. ¿Alguien Luis, más? Porque Luis no es Luis. Luis que levantó la mano. Aló, buen día. Hola Luis, ¿cómo estás? Muy bien, muy amable, muy buenos días. Buenos días. Bueno, primero que todo, felicitarlo, hombre, por esa excelente conferencia del día de hoy. Muy complementada con el libro que me parece muy acertado, muy motivador, muy enriquecedor. La verdad es que despiertan unos ciertos temas a nivel de personalidad, a nivel de actitudes que vale la pena replantearse y yo diría que es un método más que de capacitación, es como más de reflexión, como de verse uno el día a día, cómo actúa, qué falencias tiene y cómo puede mejorar uno pues como persona, correcto.
Yo diría, Andrés, una cosa, y no sé, y lo coloco sobre la mesa, y es que lógicamente el éxito parte desde uno, desde como uno tome la vida, desde como la vida le sonríe a uno, desde la actitud que uno tenga la vida, desde ahí parte el éxito a manera individual y lógicamente uno lo puede reflejar a manera colectiva. Muchas veces buscamos el éxito colectivo teniendo grandes falencias personales. Y la verdad es que primero hay que mirar a su interior para poder construir un colectivo de éxito, correcto. Hablo desde mi punto de vista a nivel de ventas, es algo muy recurrente y esto lo digo a manera de ejemplo, no sin pensar en nada específico, pero a veces a nivel de venta uno trata de ir más allá con los clientes y de escalonar en el tipo de relación que tiene con los clientes a llegar de una relación transaccional a ser una relacional. Y muchas veces uno ve que a nivel corporativo muy generalizado se daña esa labor. El buen trato del vendedor al cliente, digamos que es un gancho, es un imán, pero muchas veces cuando el cliente tiene que recurrir a las empresas como tal, hay elementos dentro de esa escala que dañan esa buena imagen. Es recurrente cuando el cliente final le dice a uno, por decirlo de alguna manera, dice, Eduardo, hombre, qué bien, hermano, usted es muy buen vendedor, usted conoce la parte, usted es una persona muy colaboradora, usted es asertivo, usted mantiene pendiente, pero es un imposible comunicarse con tu empresa, es un imposible tener una buena comunicación. Hay personas que uno llama y están de mal genio, hay personas que no solucionan, parece que no les interesara, hay gente que lo trata a uno como si fuese del montón, y ahí abro una comilla interesante, y es que a la gente le gusta sentirse bien atendida. Eso sí es definitivo. No hay nada más agradable que uno hablar con una persona y que lo trate uno bien. Buenos días, ¿cómo está? Que tenga un excelente día, excelentes ventas, que esté realmente interesado en él como persona, interesado en su parte laboral, por decirlo, a nivel de ventas. Y cuando uno siente como esa retroalimentación de los demás, uno se siente bien, se siente importante, uno se siente parte de ese todo. Pero muchas veces con una mala actitud, la gente ve en uno como que no, este no está ahí, no viene y no porque me tiene que hacer una venta, no viene y no porque le tocó venir, porque tenía programada una visita. Entonces, la invitación es a que a nivel colectivo, a nivel de todas las empresas, la buena actitud que se haga en la parte presencial a través de la venta se debe mantener y debe haber una continuidad con el resto de los integrantes del colectivo a nivel corporativo. Ese sería como mi aporte. Vuelvo a reiterar, un excelente día para todos. Mis felicitaciones a todos los clientes de todo el país, a mis clientes también. Sé que algunos también, y a Andrés y a mi familia a veces le comparto, muchos de mis clientes no pudieron asistir hoy por tema laboral, lógicamente es un horario de trabajo pesadito, pues, muy amables por grabar la conferencia, sé que muchos van a sacar muy buen provecho de esto, y mi deseo es que en el momento oportuno podamos socializar con ellos todo lo que nos ha retroalimentado hoy Andrés. Muy amable, hombre. Luis Eduardo, no, muchas gracias a ti por tus palabras y quiero complementar algo básico de lo que tú dijiste. Taller de servicio al cliente resumido. Abro comillas. Haga las cosas como si fueran para usted mismo. Cierro comillas. Uno que quiere lo mejor. Uno que quiere la mejor atención. Uno que quiere el precio más asertivo. Uno que quiere que lo traten bien. Uno que quiere. Haz las cosas como tú quisieras. Trata al cliente como tú quisieras ser tratado. Saluda al cliente como tú quisieras ser saludado. Dale el producto al cliente como tú quisieras recibirlo. Explícale las especificaciones como tú quisieras recibir la explicación. Ese es el concepto básico de servicio al cliente. Muchas gracias, Luis. Bueno, ¿alguien más tiene algunos de nuestros clientes tienen alguna pregunta? ¿Alguna pregunta ya para terminar y nos tomemos la foto? Yo quisiera que prendáramos cámaras y tomar una foto al pantallazo para que colguemos dentro de nuestras redes sociales, tanto de ASC y de ustedes como clientes. Sí, preguntas o comentarios, estamos abiertos. ¿Ninguna? Bueno, estamos tímidos, bueno. Chicos, les agradezco mucho. Venga, tomemos la foto, pues. Venga, mejor dicho, prendamos las cámaras. Quiero ver una gran sonrisa, quiero verlos felices. La vida es muy bella.
Debemos vivir en gratitud. Vamos a ver mientras prenden las cámaras. Por ahí veo. Perfecto. Venga, que es que sí. Miren cómo se ve esto de ameno con la cámara encendida. Una vez hablándole a una pantalla, esa vaina ahí como el color negro de la pantalla, uno dice, sí me estarán escuchando, me estarán escuchando. Miren, ay, me encanta. Allí veo 4 o 5 personas en la capacitación. Venga, vamos tomando aquí. Venga, vamos tomando fotos acá. Una sonrisa, a ver. Miremos acá en la segunda página. Perfecto. Súper. Habrá unos que me imagino que les dará pena. ¿Ah? Bueno, chicos, bueno, yo les agradezco muchísimo, ya aquí tomamos las fotos. Bueno, les digo algo, muchas gracias por haber atendido esta invitación, muchas gracias a veces Electrónica, Ricardo, Alejandro, muchas gracias por permitirnos estos espacios de crecimiento. Las dudas o inquietudes que tengan, escríbanme por las redes sociales a través de Instagram, me pueden escribir @Andrés Hurtado Gómez y ya podemos establecer un contacto directo si tienen dudas, inquietudes, si quieren profundizar, están las herramientas en YouTube y me encanta saludarlos. Muchas Cuídense gracias. mucho. Dios los bendiga y muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy amable. Chao, que estén muy bien, que Muchas tengan una gracias. excelente Excelente charla. Muchas gracias. Chao.